temática Desarrollo Tecnológico y recibimos a un reconocido disertante perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Ricardo Taborda, quien desarrollará las temáticas vinculadas a la biomecánica y electromedicina. El doctor Taborda es además ingeniero electricista y electrónico, miembro de la Sociedad de Ingeniería Biomédica, Educación en Ingeniería, Seguridad de Productos Eléctricos e implicaciones sociales de la tecnología del IEEE, miembro del CIE, Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, entre otros. Su disertación se referirá específicamente a la electromedicina, biomecánica y desarrollo de la carrera en la provincia de Córdoba, Laboratorio de Investigación y Desarrollo. Dicen todas las técnicas de disertación que uno empieza por contar algo para que la gente se distiende, de veras se acomode y empieza a prestar atención. Toda la vida ya se aprende cosas a una mi edad. Hoy día escuché hablar toda la mañana de la tecnología y después resulta que 3 ingenieros grandotes como nosotros con 2 GPS salimos acá hablando de inteligencia computacional y nos perdimos igual que habíamos salido a la mañana, la misma noche no podíamos llegar a comer. Y después de 4 horas de escuchar sobre la bondad del procesamiento del audio, no me convencieron de que yo canto yo y que voy a salir bien. Bueno, no se hagan problemas por el currículum, ese es un problema de edad. Cuando tengan mi edad les va a pasar lo mismo cada año, que tengo que imprimir el currículum, le cambio el tamaño de letra que sea para achicar, porque me da vergüenza. Así está el programa. ¿Así está mejor? ¿Así está mejor? Ya veo que no como yo con el jefe. Bárbaro, veo que está motivado. Como habrán notado, tengo un montón de otros videos más interesantes. Cualquier cosa hagan señas y yo los pongo y todos contentos. Hace algunos añitos que me dedico a esto, pero no siempre hice esto. Van a notar una cosa, como hace un rato hablábamos con un compañero, un joven, sobre las diferencias en un tipo de ingeniería. Digo, lo que uno estudia, lo que después de veras va a hacer con el estudio, a la larga siempre cambia. Yo estudié, como decía el que me describió, ingeniería electricista y electrónico, y hace muchos años que hago cosas que no solo no soñaban hacer, sino que no sabía que existían. De hecho, algunas no existían directamente. Entonces, esa es una moraleja que lo que en realidad nos preparamos para el cambio y para adaptarnos, como los bodos. ¿No? ¿Qué es en esencia un ingeniero? ¿Qué pregunta, no? Yo fabrico ingenieros y me va bastante bien. De hecho, exporto la mitad de lo que fabrico. Y una cosa, los que trabajan conmigo, lo hago tan bien el trabajo que no tiene ningún drama en conseguir su trabajo mejor. Entonces yo sé que funciona. Ahora, uno puede adaptarse al mundo como está, o puede tratar de cambiarlo. Dicen que es de los jóvenes el rasgo de soñar con cambiar el mundo y el privilegio de ser locos de intentarlo. A mí se dice que los jóvenes son los dueños de las preguntas y los viejos de alguna de las respuestas. Entonces yo tengo la tremenda responsabilidad de decidir qué clase de ingeniero fabrico. Tengo 589 alumnos, 125 docentes, ubicados en 52 cátedras, además de dirigir un laboratorio, una clase y otras cosas. Pero realmente es así. El día que ustedes dicen, bueno, usted siempre jodió, ¿qué quería hacer? Bueno, ahora usted puede hacer lo que quiere. Cuéntenos, maestro, cómo hay que hacer las cosas. Entonces, uno tiene que pensarlo y pensarlo bastante. Entonces, esta clase de charla, pórtense bien porque tengo 158 transparencias, si se portan bien, muestro unas 20 o 30. Empieza por pensar eso. ¿Qué significa para nosotros un ingeniero? Ingeniero es una voz en español que ustedes la sabrán en otro idioma, es muy parecido a ingeniero, ingenieri. Tiene una raíz común que viene del latín ingenium. Acá el ingeniero Nicolini, que tuvo la suerte de haber estudiado griego y latín en la escuela, ¿no fuiste a Montserrat? No, bueno, fue un único del... Soy el señor que pregunta, ¿no? Sabemos que viene del latín ingenium, que significa ingenio. O sea, un ingeniero es una persona que hace cosas ingeniosas que después se llaman ingenio.
¿Saben que la palabra ingenio sería hoy en día lo que llamamos dispositivo? Una cosa, un cosito, el cosito que hace la cosa. O sea, en última instancia, todo el mundo sabe qué es lo que hace el ingeniero, un tipo ingenioso que construye cosas y que resuelve problemas. Fíjense, ¿cómo dicen ustedes? Miren que voy a señalar, se voy a voluntario, pero señala usted. ¿Cómo se dice máquina en inglés? No. ¿Motor? Engine. ¿Cómo se dice ingeniero en inglés? ¿Hablan, chicas? ¿Qué vinculación entre engineer y engine? Sí, algo así, pero esto no es suficientemente claro. Bueno, fíjense que si ustedes van en un barco de lujo o de carga y piden hablar con el chief engineer, le van a traer maquinita, va a venir un tipo lleno de carbón. Ese es el chief engineer. Engineer en el idioma inglés es el que opera las máquinas. Entonces, está asociado a la idea de máquina, muchas clases de máquinas, de distintos tipos. Fíjense, ¿de dónde vienen los ingenieros? ¿Cuándo empezó when was it for the first time coined the word engineering? ¿Cuándo se empezó a usar la palabra ingeniero? Bueno, aunque ustedes no lo creen, los ingenieros empezaron con la guerra, que es muy antigua. En tiempos que las legiones romanas marchaban y pesaban y conquistaban el mundo conocido, había un ejército de ingenieros que iban, pero no solo iban con ellos, iban adelante. ¿Por qué? Y porque tenían que hacer los caminos. Fíjense lo que es la tecnología de la época de Cristo, anterior a Cristo. Los romanos fueron muy efectivos en mantener un imperio porque tenían una red de caminos muy buena, del cual todavía hay huellas. Pero no solo había que llegar. Cuando se llegaba, después había que asaltar el castillo, la fortaleza. Había que llegar, había que cerrar el foso, y que todo el otro lado tenía que construir la fortaleza, que yo la hago mejor que aquel, que si no. Las máquinas de la guerra, había que construirlas. Se bajaban bosques enteros para poder construir las torres de asalto, los arietes, las catapultas. ¿Se imagina que no se llevaba eso? Llamo al 0800, mándame 3 catapultas. Ese era un ingeniero, que se llamaba ingeniero. Ahora, tomó mucho tiempo, porque ¿qué pasa? En la antigüedad, igual que ahora, había guerra cada rato. De hecho, vivían de la guerra, al igual que ahora. En los raros momentos en que estaban de vuelta en la guerra, es cuando se podían dedicar a la paz y hacían cosas que son tan antiguas como la humanidad. Los canales de riego, inventó una máquina que levanta el agua y la puede llevar más lejos, y eso también existía en tiempos de los romanos. Los mejores acueductos. Hay lugares del mundo en que hay acueductos que se usan todavía ahora. El otro día veníamos conversando, un viaje largo sirve para eso. Hay en la isla de Sicilia, hay algunas de las mejores ruinas romanas y griegas del Mediterráneo. De hecho, en la ciudad de Siracusa hay un teatro que no solo que se conserva bien, se usa. Cuando viene la temporada, la única novedad que han agregado después de 2000 años es que le dan una monocita de azúcar que garantiza que la piedra es dura y es fría, igual que hace 2000 años. Ahora, ¿cuándo apareció el primer ingeniero como lo conocemos ahora? Fíjense, el ingeniero asociado a las máquinas apareció en el siglo XVIII. No hubo mucha tecnología. ¿Quieren que les hable de tecnologías de punta? Bueno, hay una bula de un Papa Inocencio no sé cuándo, del siglo X, que sacó una bula, era una cosa de loco, ¿no? Pues tratando de prohibir la ballesta, porque era el arma que iba a terminar con todas las guerras. Le parecía diabólico porque podía tirar tan lejos y tan efectivo, mató a una persona a una distancia que uno no lo veía, prácticamente. Parecía diabólico. Eso es de hace 1000 años. La tecnología realmente viene en el siglo XVIII. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la única fuente de fuerza motriz que había en el siglo XVIII? Había las fuerzas de sangre, animales, los hombres mismos, remo, fuerza para agarrar el campo, y de la naturaleza había el viento y el agua. Entonces se había inventado hace mucho el molino, las velas, y eso servía para desplazarse o para fuerza motriz, o un canal de agua, y eso puede ver. Ahora, ¿y qué hacemos cuando no había viento y cuando había canal de agua? Habrán visto películas. El Ramón. Un Ramón en el persona. Wow. Se me cruza en la presentación. Ahora, fíjense dónde empezó el problema. Llegó un momento en que se dieron cuenta que les hacía falta fuerza para sacar el agua de las minas. No confunde. ¿Qué pasa? Para sacarse minerales y después hizo falta carbón. Descubrir el motor de combustible hacía falta carbón, pero el carbón cada vez venía más abajo. Cada vez que hacen un pozo, aquello que algunos dicen un pozo se les recomienda, hay gente que gasta plata en gimnasio, hagan una pala. Van a ver que ustedes cavan un par de metros y se les llena de agua. Ustedes cavan 1000 metros y se les llena mucha agua.
Para colmo, sacar un balde de 1 metro en el pozo, sáquenlo de 50 metros. Se había que sacar agua del pozo. Con ahí se inventó la máquina de vapor, siglo XVIII. Las primeras máquinas de vapor eran tan complicadas que el tipo que la construía vivía al lado de la máquina, para hacerla andar, para repararla, mantenerla. Y apareció un ingeniero que ocupaba tanto tiempo que no podía ir a la guerra, se ocupaba de eso, que era importante. Eso se llama ingeniero civil. ¿Por qué ingeniero civil? Porque no va a la guerra. Civil engineer, ingeniero civil. Y se identifica también, pero no se olviden que la revolución industrial vino del norte de Europa, se revela con el maquinista, el chief engineer, el que se ocupa de la máquina. La construía, dormía al lado de la máquina. Al principio el ingeniero civil hacía de todo. Un día voy y construyo el canal, otro día arreglo el molino, más o menos como ahora. Llega un momento en que lograron achicar las máquinas y lograron meterlas en cosas móviles. Los primeros fueron los barcos, después fueron los trenes. Entonces eso que se mueve trajo otros problemas, las ruedas, los caminos de soporte en las ruedas. Y apareció, ¿qué clase de ingeniero? Está descargado. ¿Qué clase de ingeniero aparece? Ingeniero mecánico. Apareció el mecánico en el ingeniero. Ya en primeros años del siglo XIX, conocía de ruedas, conocía de esto. ¿Saben a qué se debe el tamaño del shuttle? ¿Ah? El shuttle de la naveta espacial que se hace ¿a qué se debe el tamaño? ¿Por qué es así, así, no así? Se llama el tamaño del culo de los caballos que había en Inglaterra. Porque debido a eso, las trochas de los trenes se hicieron sobre la medida de las ruedas de los carros. Y después los trenes se siguieron construyendo trenes y nadie se acordaba por qué. Cuando se construyó el shuttle, venían piezas de 50 a los 52 de Estados Unidos, no había de Hawái ni de Alaska. Y había que moverlas por todo el país, incluido el shuttle mismo. Entonces la única forma de mover un transporte grande era por tren, y no se podían hacer cosas más anchas que las vías de trenes. No mucho más. O sea que en última instancia, el desarrollo aeroespacial está vinculado al tamaño del culo de los caballos ingleses. Poco por saber la historia. El que no estudia historia está condenado a repetirlo. ¿Qué vino después del ingeniero mecánico? Apareció la electricidad. La electricidad era una curiosidad antes de ferias, de reuniones sociales, hasta que se construyó el primer motor, iluminación, y su boom. A fines del siglo XIX había motor eléctrico importante e iluminación eléctrica. Y apareció un ingeniero electromecánico. Y mucho tiempo esos fueron los ingenieros. Los motores de combustión interna, el electromecánico y el que construye cosas. ¿Cuál fue el último chico en el barrio? El señor Gainderlock. Hay un chico nuevo en la cuadra. La electrónica es de la década del 50. De hecho, el IEEE mismo existía con otros nombres, como IGA, antes que se inventara lo que hoy llamamos electrónica. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Apareció obviamente el ingeniero electrónico. Por ejemplo, nosotros, los tres viejos que hemos venido de Córdoba, somos electricistas electrónicos. ¿Saben por qué? Para la época que nosotros estudiamos, se pensaba que la electrónica era una cosa muy moderna, nueva, pero que uno no iba a poder vivir de eso. Error. ¿Qué es lo que la historia enseña? Cada vez que le damos nombre a una disciplina, esta crece el conocimiento, la gente se dedica a eso. Y llega un momento que es tan grande que lo obvio es cortarlo en pedazos y lo que decimos especializar. Entonces aparece otro nuevo tipo de ingeniería. Por ejemplo, a mí estamos conversando, a lo mejor estoy equivocado, pero la última carrera de ingeniería electrónica que se hizo en el país, lo ubico, me tocó asesorar, fue en la Universidad de Comago. Fue hace unos 15 años. Hoy en día no se habla más, ahora salen ingenierías en telecomunicaciones. Ahora hay muchas en el país, ingeniería en computación, son una parte de lo que hacíamos antes, pero que no nos hemos especializado. Entonces el ingeniero cada vez sabe más de un área más reducida, es decir, no es que sea poco, sino un área más especializada. Ahora eso trae un problema muy complicado. Ustedes habrán escuchado hablar que todo problema de cierta relevancia termina necesitando un equipo, porque no hay alguien que pueda hacer todo. No se fabrica más lo que Leonardo da Vinci. Entonces necesitamos juntar un equipo. Bueno, bárbaro. Yo pongo 1, 2, 3, 4 ingenieros, un ingeniero en sonido, un ingeniero en inteligencia computacional, que se me escapó. Y dice, bueno, y ahora tengo el equipo de nuevo. Sí, pero no es tan fácil. Porque ahora hay que lograr que estos que no tienen tantas cosas en común como uno cree se puedan comunicar para lograr un sistema, un esfuerzo común. Entonces empezó a aparecer, en épocas relativamente recientes, otro tipo de ingeniería, que son ingenieros ya no tan especializados, sino se llaman ingenieros integradores. Si lo quieren un nombre muy moderno en Argentina, ingeniero transversal. ¿Qué significa? En lugar de saber mucho de un área pequeña de especialidad, picotean de varias áreas y tienen la habilidad de la interdisciplina para poder comunicarse y armar equipos con otros. Bueno,
Eso es parte de lo que tengo para contarles hoy. Entonces, les iba a contar que la bioingeniería es una interdisciplina o una multidisciplina. Si ustedes lo miran, eso ya sé que me falta algo. ¿Tiene un puntero? No. Sí, acá va. Lo que les venía explicando, ahí ustedes lo ven. Eugenia, a gran velocidad. Gracias, Eugenia. Me olvidé de traerlo. Como les decía antes, lo podría haber empezado acá, pero la gente se distrae viendo dibujitos. La ingeniería es un descendiente de las ciencias exactas, las ciencias básicas. Mi facultad, ustedes saben que la Universidad Nacional de Córdoba es una de las más antiguas de Sudamérica. Y lo que la gente no sabe, ahora está por cumplir, lo cumplió 400 años. Claro, pero 200 años fue filosofía, teología. Recién en el siglo XIX llegó derecho. Cuando el presidente Sarmiento, que en realidad cuando era ministro de Educación, quiso abrir una facultad de ciencias, se le enojó medio mundo. Era más o menos como cuando hoy día hablamos del tren bala o de la nave espacial que iba a salir a Salta y iba a llegar a Japón en Japón. Bueno. Piensen ustedes, se las hago cortita. Sarmiento fue el ministro de Educación en 1867, que intentó hacer eso y hasta tal punto que no se lo dejaron y creó una academia de ciencias. Pues no le dejaron hacer la facultad. Se lo voy a hacer fácil. En esa época la línea de Malones empezaba acá en Malargüe, que conozco el Fortín Malargüe, y en Córdoba estaba en Río Cuarto. No se había inventado el alambrado y quería hacer una academia de ciencias. Y en el año 1876 se creó la facultad de ciencias. Se llama así Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Mi facultad es la madre de todas las otras facultades de ese tipo. En última instancia, la gente piensa que Sarmiento está como maestro. Trajo un observatorio astronómico, lo que eran los sabios de esa época. El ingeniero Recabarren se ríe, él trabaja en un observatorio astronómico. ¿Qué trajo Sarmiento cuando los Malones, los indios llegaban a Río Cuarto? Piénsenlo. Bueno, todas las ciencias exactas, que son más o menos estas, las ingenierías son descendientes, como les decía, vino el civil, el mecánico, y más modernamente, vamos a hablar de otra para que no vean que yo hable de la mía. Tampoco nací de ingeniero. Un ingeniero integrador es un ingeniero industrial. El ingeniero industrial es un ingeniero que sabe un poco de todo, pero ¿en qué tipo de industria va a trabajar? Y lo mismo puede ser una petroquímica que una industria, que una fábrica de galletitas. Lo mismo puede ser juguetes que ser una empresa de servicios. Es un tipo de taller transversal. Por ejemplo, todo lo que sea electrónica, ya tiene una sola materia que se llama electrotécnica e instrumentación, una sola. Bueno, la bioingeniería pertenece, o la ingeniería biomédica tiene dos rasgos que la hacen particular. Una de ellas es que es una ingeniería integradora. Les podría mostrar el plan de estudio, pero es tedioso. Pero ve lo mismo que ven todas las otras. Comentamos un rato con los colegas que tenemos el problema de muchas obras en tecnologías básicas. Bueno, la mía es peor todavía, porque tiene las mismas horas que tienen mis colegas en electrónica, pero además de agregar la línea biológica, o sea, tiene que ver anatomía, fisiología, biología. Es terrible. Pero eso tiene el segundo rasgo, que es el de interdisciplina, con otro gran bloque, que son las ciencias naturales. También se les puede llamar ciencias de la vida, de las cosas vivas. ¿Y cuál es la madre de todas las ciencias naturales? La biología. ¿Por qué empiezo por acá y no por esto? Yo podría haber entrado con una sola transparencia y decir, ingeniería biomédica es la interdisciplina entre las ingenierías y la medicina, pero eso no es del todo exacto, en realidad es bastante inexacto. ¿Por qué? Porque la verdadera madre de las ciencias vivas es la biología. No sé si ustedes tienen una idea de cuántos organismos vivientes diferentes hay en este planeta, con cuántas especies compartimos el planeta. Bueno, son varios millones, no importa la cifra exacta. Pero sí es interesante que esos varios millones, el 90% son unicelulares, o bacterias o virus. Ni siquiera saben, la mayoría de ellos ni siquiera lo hemos descubierto todavía. ¿Saben más o menos cuántas especies de mamíferos hay, que es nuestro género? Más o menos unos 2000. Creación o no, somos vecinos cercanos del hipopótamo, el león, el elefante. Y nosotros pretendemos ocuparnos, como somos egocéntricos, del Homo sapiens sapiens, dicen el mono desnudo que camina erguido sin pelo, lo cual es bastante cierto en muchos casos, pero no siempre. Acá hay algunos que si les pudiera alquilar las azoteas que tienen ahí. Ahora, vamos a ver algunas definiciones
La bioingeniería, como la palabra lo dice, es el término más genérico. O sea, está hablando de todas las ingenierías, de muchas disciplinas, de hecho, vinculadas con la ciencia de lo vivo, de todas las. Si ya hablamos de ingeniería biomédica, sin embargo, en nuestro país van a ver que son términos similares, por lo menos ante la ley. Estamos hablando de aquella parte de la biología que se ocupa exclusivamente del ser humano, lo cual, vamos a ver, no es del todo exacto. Si ustedes recorren un poco institutos de investigación básicos de medicina, van a descubrir que hay investigadores que nunca han visto un paciente más grande que un conejo. No se ríen. Se dedican a la oncología, a la biología molecular, y trabajan toda su vida con ratas y a veces ni siquiera eso. Por otra parte, cuando empiecen a trabajar con sistemas vivos, vamos a tomar un electrocardiólogo. Ahora estamos presentando una tesis el 31 de mayo, si quieren venir, es un monitor electrocardiográfico para roedores pequeños. ¿Por qué? Y bueno, porque las personas que están trabajando en eso quieren trabajar con animales y no van a trabajar con humanos, van a trabajar con animalitos. Y hay que hacerlo también, ahora para el ingeniero es sobre lo mismo. Si yo hago una incubadora para bebés, todos han visto una, que es, bueno, ¿quieren que les diga qué es? Si lo miro desde el punto de vista de una computadora, ese es un recinto de un volumen determinado en que logré crear un clima artificial, apto para un bebé. Pero en última instancia yo controlo temperatura, humedad, ciclo de luz y mezcla de gases. Wow. Tratando eso como una aplicación, nosotros la cámara más chica que hemos hecho tenía 4 centímetros cúbicos. Y así eso mismo para hablar de la platina en un microscopio, porque para poder seguir un fenómeno celular en un tejido durante 24 horas hay que filmarlo, pero hay que mantener las condiciones ambientales. Y tiene 4 centímetros cúbicos. ¿Quieren que les diga con qué hacemos plata hoy en día? Yo no conozco de inteligencia computacional ni de data mining, pero ese mismo fenómeno se utiliza para hacer ensayos de semillas. Se imaginan hace muchos años, ustedes para saber si la semilla que saqué este año va a dar una buena cosecha el año que viene, tenían que esperar el año que viene, la próxima primavera. Ahora saben qué se hace, se crea una primavera artificial en un recinto que tiene el tamaño, se hace con una heladera en realidad, una heladera comercial, y se pueden poner todas las baterías, puedo simular cuántas horas de luz quiere un ciclo de, quiere que haga frío de noche, quiere que haga esto, bueno, y en 8 días tengo la respuesta. Pero para la tecnología, para el tecnólogo sigue siendo lo mismo, estoy creando el clima artificial en un recinto. Puedo crear hongos, hemos creado hongos, vinchucas, pollo, y también trabajamos en aire acondicionado. Bueno. Entonces, eso hace que en realidad el bioingeniero esté igual de cómodo trabajando con médicos que trabajando con biólogos. De hecho, la primera definición que encontré de bioingeniería en mi facultad, como es de ciencias exactas, físicas y naturales, hay biología y geología, además de 11 disciplinas de ingeniería. Entonces, para nosotros, un bioingeniero siempre es un ingeniero que andaba noviando con una bióloga, pero bueno. Para cómo las biólogas tienen idea y tienen que ser los novios que salgan a casa del bicho. A mí me tocó una novia, no me voy a poner nombre, que me tocó hacer una tesis sobre la mariposita del tala. Me llené de espina tratando de subir el tala y sacar mariposita. Cuando llegó al seminario número 2, dice, no, si yo lo voy a hacer, elijo yo. Entonces se hizo sobre peces, porque soy pescador, sobre bola acá. Cuando estaba presentando las transparencias, yo que estaba en el proyecto de diapositiva, se dio vuelta a todo el público y me aplaudió con una igual. Decidimos que eso debía ser una profesión y queremos la bioingeniería. Bueno, ahora fíjense un detalle muy simpático, ¿no? Acá estamos yendo hacia arriba hacia el conjunto de los seres vivos. La Universidad Nacional de Córdoba hay 12 facultades. La nuestra tiene 15 disciplinas, pero hay otras que son muy uniformes. Fíjense, tenemos toda una facultad dedicada al ser humano. Pero parece razonable. Ahora, fíjense una cosa, piénsenlo de esto, ¿no? Tenemos toda una facultad dedicada solo a los dientes del ser humano. Hay una facultad que se llama odontología, dentistry en inglés. Algún día se va a liberar y dice, no, yo si me quedo sin ojo es más importante, yo quiero una facultad de oftalmología. Piensen que las cosas como las vemos hoy son así, y siguen una consecuencia histórica, no siempre necesitaron ser así. Y siguen siendo campo fértil para los bioingenieros. ¿Qué es la agronomía? La agronomía es aquella parte de la biología que se ocupa de los seres vivos que nos interesan, no solo los que nos son útiles, los que nos comemos. Plantas o animales que le son útiles al hombre, pero en última instancia piensen que no es muy diferente de las otras. Y fíjense, ¿la veterinaria qué es? La veterinaria es una medicina aplicada a 2 categorías de animalitos, los animalitos de producción y los animalitos que nos acompañan, como mascotas. ¿Qué hacen los veterinarios? Pero en última instancia es muy parecida a la medicina. Ahora, todos estos son campos de trabajo
para el bioingeniero. Entonces, vamos a... hay un trabajo en un capítulo del libro que me pidieron que se llama justamente así, que es la bioingeniería, los muchos, many meanings behind los muchos nombres con sus significados. Entonces, dijimos que bioingeniería es la definición más amplia que abarca todas las posibles interacciones entre ciencias naturales y ingeniería. Y biomédica es lo mismo, pero más bien centrada en el ser humano y en el cuidado de su salud. De todas formas, para la ley, en Argentina, los descriptores del Ministerio de Educación le dan un título equivalente. Entonces, digo que vamos a ver dónde se estudian, son totalmente equivalentes. ¿Qué es la ingeniería clínica? Aquí se está centrada en el paciente, o sea, no es una persona que desarrolla tecnología, no está en la fábrica. El ingeniero clínico es el que está en el hospital. Entonces se ocupa de todas las cosas que están dando vuelta a las tecnologías vinculadas al tratamiento del paciente. ¿Qué es la ingeniería hospitalaria? Está centrada en la infraestructura. También es otra categoría, son los que construyen hospitales. De hecho, ya vamos a ver en una sociedad que vincula a los arquitectos y a los ingenieros hospitalarios. Hay un famoso dicho popular que lo explica así: si hay un incendio y hay que evacuar el hospital, los primeros que salen son los pacientes, los que pueden caminar van caminando, y los que son críticos van acompañados de equipamiento que les soporta la vida. ¿Qué es una cama? Para bien, cuando dice no hay cama en un hospital, bueno, el hecho de que no haya cama no es una cosa plana. En una emergencia yo tiene un paciente en el piso. Que no haya cama significa la cama con todo el equipamiento de soporte, el respirador, el monitor, en fin, una serie de cosas. Y en caso más grave, equipos de circulación. Detrás de esa gente hay que llevar todo su equipo. Y detrás de esos equipos la persona que se ocupa de los equipos para asegurarse que anden. Y el ingeniero hospitalario se queda a apagar el incendio. Él va a cuidar el edificio y la estructura. De hecho, va a ser necesario para ayudar a eso. Bueno, el nombre que creo que estaba en el título, electromedicina, está vinculado a algo que está desapareciendo. Está exclusivamente vinculado al equipamiento eléctrico o electrónico que usa en medicina. Ustedes van a ver por ahí rótulos en la calle, en empresas, y puede ser en algún hospital, pero en general eso está restringido a eso, a un determinado grupo de equipos. Es algo que está pasando de moda porque en una época quedaba cómodo, así como empezamos teniendo electricistas, quedaba cómodo tener a alguien que se ocupara de toda la tecnología. Normalmente era alguien que al principio hacía reparaciones de radio y TV, después se animó con un electrocardiólogo, después con un equipo de rayos X, y parecía cómodo tenerlo adentro. Pero ¿qué pasa? Cualquiera que haya ido a un hospital habrá notado que la cantidad de tecnología es cada vez mayor. Y llega un momento en que esa persona no podía hacer todo. Y en particular, los equipos de gran envergadura no pueden hacer todo aunque quiera y aunque sepa, si no hay una vinculación con la estructura de soporte de esos equipos. Si ustedes quieren hacer algo con un equipo de resonancia magnética nuclear, tienen que asegurarse de tener muy buena vinculación con la casa matriz de eso, porque podrán identificar qué es lo que está mal, pero van a tener que conseguir ese pedazo de lo que está mal. Entonces empezó a desaparecer ese concepto y fue necesario alguien más global que pudiera hacer algunas cosas y otras hacer y gestionar todo eso. Bueno, y el otro concepto en eso de los nombres es el de biotecnología. A menudo se confunde. Tenía una mejor que encontré ahí no sé si la OMS, pero en principio todo lo que sea biotecnología es un rubro completamente separado, a veces se confunde, pues está generalmente vinculado asociado a la genética y relacionado más bien con aplicaciones al agro o medicamentos. La gente que hace genética, hay lugares que se llama ingeniería genética, si ustedes van a ver que lo que hacen en realidad son químicos moleculares, los que se dedican a eso, y están centrados en la producción de esas cosas. Bueno, podría haber empezado esto, ¿no? Que la ingeniería médica es una rama de ingeniería que enlaza los conocimientos de las ciencias naturales con las ciencias exactas, a fin de forma profesional que pueda trabajar e investigar tanto en sistemas de tecnología como en otros sistemas biológicos. Ahí se tendrá conocimiento, ahí está la lista: electrónica, mecánica, materiales. Esto es importante que lo piensen y lo van a ver después, computación, como así también la estructura de los sistemas biológicos. Van a ver, les voy a mostrar algunas tesis de alumnos. Hay quienes creen que esto es una especialidad de electrónica. Bárbaro, tenemos de eso, por eso somos amigos con mis colegas de electrónica y computación. Pero hay gente que trabaja, por ejemplo, tengo una chica que se recibió el año pasado, un dispositivo recuperador de trombos. ¿Saben lo que es? Bueno, es un alambre de un material, una aleación de níquel titanio, que tiene memoria de forma. Entonces, cuando está frío, tiene una forma. Cuando se calienta, cambia. Bueno, este era una forma de alambre, se mete por un catéter en una arteria que está tapada con un trombo, que se llama una acumulación de grasa, puede atravesarlo
lo dejan un tiempo ahí con la misma temperatura de la sangre, recupera la forma de espiral y lo recupera. Eso es una chica de 23 años. No tiene absolutamente ningún electrodo. Y tuvo que hacer inclusive cirugía en animales y todo, porque acá algunos aprueban con simulación, pero la mayoría aprueban mostrando